Buenos días. Aquí llego con un vídeo de análisis sintáctico. En clase hemos estado viendo en los últimos días la teoría correspondiente a la subordinación sustantiva. Hemos hecho algún modelo de análisis en la pizarra, pero no quería dejar de pasar la oportunidad de hacer varios análisis de oraciones subordinadas sustantivas y empaquetaroslas en un vídeo para que os sirvieran como modelo. Como sabéis, hemos estado viendo que las subordinadas sustantivas son esas estructuras oracionales que dependen de otras, por eso decimos que son subordinadas, y que equivalen a un sintagma nominal, y como tal pueden desempeñar pues cualquiera de las funciones propias de un sintagma nominal en una oración. Básicamente las funciones que puede desempeñar una subordinada sustantiva dentro de una oración compleja será la función de sujeto, la función de complemento directo, podrá ser también complemento predicativo, podrá ser atributo y podrá ser término dentro de un sintagma preposicional. Y después ese sintagma preposicional pues ya puede funcionar como complemento indirecto, como complemento de régimen, como complemento agente, etcétera, etcétera. Es en eso ya pues cualquier función que pueda desempeñar el sintagma preposicional. En el vídeo de hoy vamos a ver 5 modelos de análisis. No vamos a hacer quizá el análisis completo de todos los elementos, sino solamente plantear la estructura de la oración para que veáis cómo se ubica en estas oraciones las diferentes oraciones complejas. Vamos a empezar con esta que tenéis en pantalla. Me divirtió mucho que cayeras del árbol con tanto estrépito. Estamos hablando de una oración compleja. ¿Por qué es una oración compleja? Pues porque existe un verbo que funciona como verbo principal, como núcleo del predicado principal de la oración. Ese verbo es el verbo divertir. Lo primero que tenemos que hacer si aplicamos nuestro procedimiento es identificar el sujeto y el predicado del verbo. Recordad los pasos para el análisis sintáctico. Primero, identificamos el verbo o los verbos que estén presentes en la oración, en este caso es divirtió y el otro es cayeras, y después buscamos el sujeto y el predicado de cada uno de los verbos. ¿Cuál es el sujeto del verbo divirtió? Bueno, ahí alguno puede tener problemas, porque alguno se puede dejar llevar por la inercia y decir, pues el sujeto es ¿no? Me divirtió, porque yo soy el que realiza la acción de divertirse. Bueno, pues eso es un error casi de principiante, ¿no? Recordad que el sujeto es esa parte de la oración que concuerda con el verbo en persona y número, ¿vale? Si os fijáis en me es primera persona, mientras que divirtió es tercera persona, por tanto, bajo ninguna circunstancia me puede ser el sujeto del verbo divertir. Tendríamos que buscar otro sujeto. Fijaos la oración es me divirtió mucho que cayeras del árbol con tanto estrépito. Podría ser sustituida, si quisiéramos convertirla en una oración simple, podríamos decir me divirtió mucho la caída o me divirtió mucho tu caída. Pensemos en esa oración simplificada, convertida en oración simple. Si fuera me divirtió mucho tu caída e hiciéramos la prueba para identificar el sujeto, que es cambiar el verbo de número, podríamos decir me divirtieron mucho tu caída, y eso es imposible, no tiene sentido en español, nos obligaría a cambiar tu caída para ponerlo en plural. Tendríamos que decir me divirtieron mucho tus caídas. Eso nos indica que tus caídas es el sujeto del verbo divertir. Como en esta oración tu caída está expresado mediante una construcción oracional, que cayeras del árbol con tanto estrépito, es decir, mediante una acción, eso nos indica que el sujeto de la oración sería que cayeras del árbol con tanto estrépito. Vamos a añadir un nivel al análisis para indicar lo que ya sabemos de esta oración, y es que desde aquí hasta el final es el sujeto de la oración. Pero te voy a cancelar un momentito, porque claro, este sujeto tiene una peculiaridad, y es que dentro de él hay un verbo. La palabra más importante de todo este grupo de palabras es un verbo, por tanto es un sintagma verbal, por tanto es una estructura oracional. Y si es una estructura oracional que desempeña una función dentro de la oración, estamos hablando de una subordinada.
y como esta subordinada desempeña la función de sujeto, pues estamos hablando de una subordinada sustantiva. Además, recordad que lo hemos sustituido por un sintagma nominal, tu caída, ¿vale? Teniendo eso en cuenta, ya podemos decir que esta porción de texto que hemos seleccionado es un sujeto, pero no es un grupo nominal, sino que es una subordinada sustantiva. Aceptamos y marcamos aquí ya, fijaos, subordinada sustantiva en función de sujeto. Si esto es el sujeto, quiere decir que el resto es el predicado, por tanto, me divirtió mucho será el predicado de la oración, que es un predicado verbal. Predicado verbal. Aceptamos. Ya tenemos ese primer nivel de análisis. ¿Qué tenemos que seguir haciendo ahora? Pues añadir barras de funciones y seguir analizando. Si analizamos el predicado, añadimos, bueno, el predicado no hay mucho que analizar. Divirtió sería el núcleo del predicado, que lleva dos complementos. Uno es me y otro es mucho, ¿vale? ¿Qué función desempeña me? Me es un pronombre personal, por tanto es un sintagma nominal, y la función que desempeña en este caso es la función de sujeto, porque el verbo divertir es un verbo transitivo, un verbo que necesita llevar sujeto. Vamos a hacer las pruebas del complemento directo. Si quisiéramos divertir mucho a una persona masculina, diríamos lo divirtió mucho. Y si quisiéramos divertir mucho a una persona en femenino, diríamos la divirtió mucho. Por tanto, es sustituible por lo o por la, lo que nos indica que el me es complemento directo. Por tanto, añadimos aquí la función de complemento directo, que es un grupo nominal, ¿vale? Es un sintagma nominal. Añadimos un nivel más para decir que este sintagma nominal solamente está compuesto por el núcleo me. Y ya tenemos hecho el análisis de este primer complemento del verbo divertir. Alguno pensará, ¿y me por qué no puede ir formando parte del verbo tipo divertirse? Bueno, si uno busca en el diccionario el verbo divertir, pues comprobará que nos dice que es transitivo, es decir, que lleva complemento directo, pero nos indicará también que a veces puede ser usado también como pronominal. Por tanto, no sería del todo incorrecto colocar el me dentro del núcleo verbal como un elemento propio del verbo pronominal. Pero lo más correcto desde mi punto de vista es indicar que estamos ante un complemento directo. Bueno, pues esa es una función. La otra función, la del otro complemento, es mucho, que bueno, es un complemento circunstancial, ¿no? Nos dice algo del contexto extraverbal, por tanto, complemento circunstancial. Mucho es un adverbio, por tanto sería un grupo adverbial o sintagma adverbial. Añadimos un nivel para decir que este sintagma adverbial o grupo adverbial solamente está integrado por el núcleo, que es el adverbio mucho. Ya tenemos hecho el análisis del predicado, que como veis es relativamente simple. Nos vamos ahora al sujeto. Recordad que el sujeto hemos dicho que es una subordinada sustantiva. Vamos a añadir una barra de función y vemos que esta subordinada sustantiva lleva delante un elemento, un nexo, una conjunción que sirve para introducir la subordinada. Por tanto, su función será la de nexo. Este que será el nexo que relaciona la subordinada sustantiva, cayeras del árbol con tanto estrépito, con el predicado de la oración. Ya sabéis que hay subordinadas sustantivas que llevan nexo y otras que no llevan. Uno de los nexos más típicos es la conjunción que o la conjunción sí, pero puede haber otras que no lo lleven, ¿no? Cuando son construcciones de infinitivo y demás. Bueno, una vez identificado el nexo, nos vamos ahora al resto de la subordinada y añadimos elementos, ¿no? Tenemos aquí un verbo, por tanto tenemos que buscar el sujeto de este verbo. Obviamente aquí no hay ningún sujeto presente, ¿no? La persona que realiza la acción es una segunda persona y está omitido, eres tú, se está refiriendo a una segunda persona. Por tanto, lo que tenemos aquí es exclusivamente un predicado verbal. Es un predicado verbal con un sujeto tácito, omitido, implícito, o como queráis llamarle. Bien, pues tenemos ahí ese predicado verbal. Añadimos barra de función y ahora identificamos los elementos del predicado verbal. Como siempre, partimos del elemento más importante, del núcleo, es decir, del verbo. Cayeras, ahora la función de núcleo.
Y después pues tenemos que identificar los complementos que lleve ese núcleo. Hay dos ideas que van referidas al núcleo cayera. Una es el lugar desde donde se cayó esta persona y la otra la forma en que se cayó, es decir, dos complementos circunstanciales. Uno es del árbol, complemento circunstancial, que sería un sintagma preposicional o grupo preposicional, y el otro con tanto estrépito, que sería también pues otro complemento circunstancial, también sintagma preposicional. Bueno, pues ya tenemos el verbo con sus dos complementos y ya solamente nos queda analizar cada uno de estos grupos preposicionales. Pues aquí que está sombreado con tanto estrépito, lo analizamos, añadimos una barrita de función y recordar que los grupos preposicionales no se definen por su núcleo, sino por su estructura, que está compuesta de enlace y término. Por tanto, identificamos el enlace con, que es la preposición, y en un grupo preposicional todo lo que no es enlace es término. Por tanto, tanto estrépito sería el término, que en este caso es un grupo nominal. Subimos la barra y analizamos este grupo nominal, que lleva pues exclusivamente dos elementos, un núcleo y tanto, pues que haría la función de adyacente de este núcleo, ¿no? Vamos a llamar adyacente de este núcleo, que es un grupo adjetival, un sintagma adjetival, ¿no? Bueno, pues ya vamos terminando el análisis de esta forma. Con el grupo preposicional del árbol pues sucede 3/4 lo mismo. Subimos un nivel de análisis. Recordad que aquí tenemos del, que es una de las construcciones que tenemos en español, que hay dos, del y al, es decir, es un elemento que está compuesto por dos categorías gramaticales. Lo seleccionamos, partimos aquí. La primera haría función de enlace, sería el de, y el resto pues sería el término, como hemos hecho en el caso anterior, que es un grupo nominal. Subimos el elemento que falta, que estaría integrado pues por un determinante y por el núcleo. Y ya hemos terminado el análisis de esta primera oración subordinada sustantiva. Como veis aquí, estaríamos ante un caso de oración compleja. Recordad, oración compleja porque hay un verbo principal, de oración compleja en la que la subordinada sustantiva realiza la función de sujeto. Hasta aquí el análisis de esta primera oración. Ahora haré otro modelo de análisis con una subordinada sustantiva que desempeña otra función. Nos vemos en un instante. Bueno, pues aquí estoy con otra oración. En este caso es: Felipe ignoraba que su padre había muerto en el frente ruso. Ahora no lo vamos a hacer completa, solamente vamos a hacerla hasta el punto de identificar la subordinada y alguna cosilla que podemos comentar sobre ella. Bueno, estamos de nuevo aplicando nuestro procedimiento. Lo primero que debemos hacer es identificar los verbos que aparecen en la oración. En este caso el verbo ignoraba y el otro es el verbo había muerto. Tenemos aquí dos núcleos verbales, son dos verbos, uno en un tiempo simple, otro en un tiempo compuesto. El segundo paso, como recordaréis, es siempre identificar el sujeto y el predicado de cada uno de los verbos, puesto que la suma de un sujeto y un predicado supone una oración. Vamos a empezar con ignoraba porque es el que está ahí. Necesitamos un elemento de la oración que concuerde con ignoraba y que desempeñe su función. Pues está claro que en esta oración el elemento sujeto sería Felipe, la persona Felipe. Y después necesitamos un predicado, es decir, una acción con unos complementos, ¿no? Sería ignoraba y las cosas que ignoraba Felipe, ¿no? Que su padre había muerto en el frente ruso. Felipe ignoraba eso, Felipe ignoraba la muerte del padre, Felipe ignoraba, fijaos, todo lo que viene después. Por tanto, tendríamos un sujeto que es Felipe y un predicado que sería ignoraba que su padre había muerto en el frente ruso. Claro, ya con eso ya podemos afirmar claramente que estamos ante una oración compleja, porque recordad, hay un verbo que es el verbo principal o el núcleo principal de la oración. Es verdad que dentro de esa oración hay otro verbo, pero ya desempeñará una función dentro de la oración. Necesita al verbo principal directa o indirectamente para tener sentido.
Por tanto, estamos ante una oración compleja. Subimos un nivel y trasladamos ya a nuestro programita de análisis pues lo que hemos establecido, ¿no? Que existe un sujeto, que es Felipe, ¿vale? Que es un grupo nominal, un sintagma nominal, y que todo lo demás es el predicado de la oración. Predicado, que sería un predicado verbal. ¿De acuerdo? Del núcleo sujeto poco más hay que analizar, ¿no? Decir simplemente que este sintagma nominal está compuesto exclusivamente por el núcleo Felipe. Del predicado verbal, pues en cambio sí hay que decir más cositas, ¿no? Lo primero que sabemos es que el núcleo del predicado verbal es ignoraba, ¿vale? Por tanto, colocamos ahí el núcleo. Y después tenemos que preguntarnos qué complementos lleva ignoraba, qué ideas van referidas al verbo ignoraba. Está claro que Felipe tiene que ignorar algo. ¿Qué es ese algo? Que su padre había muerto en el frente ruso, ¿vale? Ese es el objeto de la acción verbal, eso es el objeto directo o complemento directo. Recordad que el complemento directo podemos sustituirlo por lo si es masculino, por la si es femenino. Pues vamos a hacer la prueba. Felipe lo ignoraba, es decir, todo eso que viene detrás del verbo ignorar, pues es el complemento directo y es sustituible por lo. Por tanto, estamos ante un complemento directo. Lo marcamos aquí, que todo esto es el complemento directo. Ahora bien, en ese complemento directo hay una acción verbal, había muerto. Lo que Felipe ignora no es a su padre, ignora una acción realizada por su padre, una acción verbal, una oración, por tanto, una subordinación. Como esta subordinada desempeña la función de complemento directo, estamos ante una subordinada sustantiva. Lo trasladamos aquí, decimos que esto es el complemento directo y que está desempeñado por una subordinada sustantiva. Y ya tenemos aquí indicada nuestra subordinación. Ahora lo que queda es analizar la subordinación, añadimos una barra de función. Fijaos como en el caso anterior tenemos un elemento, una conjunción que sirve para introducir la subordinada sustantiva, que es la conjunción que, pues decimos que es el nexo, y después pues ya los elementos que componen la subordinada sustantiva. Partimos siempre del verbo, de había muerto. Necesitamos un sujeto. ¿Quién o qué cosa realiza la acción de haber muerto y concuerda con había muerto en tercera persona del singular? Pues su padre. Por tanto, su padre sería el sujeto, que es un grupo nominal, y todo lo demás, todo lo que no es sujeto, es predicado, que sería un predicado verbal. Y ya solamente queda el análisis de cada uno de estos elementos, ¿no? Bueno, no lo vamos a hacer porque creo que resulta bastante simple, ¿no? Del sujeto, pues un núcleo que es padre y un determinante que es su, y del predicado, pues tendríamos un núcleo que es el verbo había muerto y después una circunstancia extraverbal, un complemento circunstancial, el lugar donde había muerto, que sería en el frente ruso, un sintagma preposicional compuesto de los elementos que ya sabéis. Bueno, y así sería el modelo de análisis de esta subordinada sustantiva que desempeña la función de complemento directo. Ahora veremos otro tipo, otra subordinada sustantiva que desempeña una función diferente. Hasta ahora mismo. Bueno, una tercera oración. He dado la noticia a quienes han preguntado. De nuevo tenemos aquí una oración con dos verbos, uno el verbo he dado y otro el verbo han preguntado, son dos tiempos compuestos y de nuevo el mismo procedimiento, necesitamos un sujeto para el primero que aparece ahí, he dado, está claro que es la primera persona y está claro que está omitido. El predicado de he dado, pues he tenido que dar algo, en este caso será la noticia, y se la he tenido que dar a alguien, a algunas personas, pues a quienes han preguntado. ¿Qué quiere decir eso? Que todo lo que tengo ahí es predicado. Estamos, por tanto, ante una oración compleja porque existe un verbo principal, he dado, añadimos una barra de función y en esta oración compleja, pues lo único que hay es predicado verbal, que en este caso llevaría el sujeto tácito. Subimos, perdón, que lo que he hecho ha sido, vamos a poner esto a este tamaño. Subimos un nivel y en este predicado verbal, pues de momento tenemos que señalar el núcleo del predicado verbal, que es he dado, y todo lo demás serían complementos.
Como veis, hay dos ideas referidas al verbo dar. Una es lo que se da, que es el complemento directo, el objeto directo, en este caso sería la noticia, y otra es la persona que se beneficia de que se le dé la noticia. Eso es lo que conocemos como complemento indirecto. Bueno, pues señalamos el complemento directo, que es la noticia, como veis es un sintagma nominal, y indicamos aquí que es el complemento directo, es un grupo nominal, y el otro complemento que es a quienes han preguntado, sería el otro elemento. Claro, en este otro elemento, que es el complemento indirecto, vemos que hay un verbo. Lo que pasa es que ese verbo no se dirige directamente, ¿no?, al verbo principal. Fijaos, ese verbo va introducido, presentado, los elementos que integran ese verbo va precedido de una preposición. Tenemos ahora que asegurarnos si esa preposición está dentro del predicado del verbo han preguntado o es solamente un elemento que enlaza esa subordinación sustantiva. ¿Cómo averiguamos eso? Pues tan fácil como buscar el sujeto y el predicado del verbo han preguntado. Han preguntado. Un sujeto. Tiene que ser plural. Tiene que ser tercera persona del plural, porque es la persona y el número en la que va el verbo. Que, bueno, es un verbo en voz activa, por tanto tiene que realizar la acción de preguntar. ¿Quiénes son esas personas que han preguntado? Pues en esta oración, esas personas son las que vienen representadas por el pronombre relativo quiénes. Fijaos, si esto en vez de estar formando parte de una subordinación, de una oración compleja, lo sacáramos de aquí para convertirlo en una oración simple, tendríamos que quitar ese quiénes, porque no podríamos decir quiénes han preguntado, eso no tiene sentido. Tendríamos que cambiar ese quiénes por otro pronombre y diríamos ellos han preguntado, sería la forma correcta. Por tanto, quiénes equivale a ellos. Ellos desempeñaría la función de sujeto. Como en esta oración ellos es sustituido por quiénes es el sujeto. Y el predicado de han preguntado es han preguntado. A donde quiero ir es que si buscamos el sujeto y el predicado del verbo han preguntado, la palabra a, la preposición a, se nos queda fuera. ¿Qué nos demuestra eso? Que esa preposición a no forma parte de la subordinación, no forma parte de la oración de han preguntado, sino que es un elemento que relaciona esa oración con el resto. ¿Vale? Bueno, teniendo eso en cuenta, lo que estamos aquí es, por tanto, ante un grupo preposicional, ante un complemento, ante un sintagma preposicional que hace la función de complemento indirecto. Bueno, pues vamos a indicarlo, vamos a decir que este es el complemento indirecto y que es un grupo preposicional. Recordad que el grupo preposicional lo definimos por su estructura, y en la estructura del sintagma preposicional pues siempre hay una preposición que hace función de enlace y un término, que sería todo lo demás. ¿Quiénes han preguntado? Fijaos, ese término podría ser sustituido por un sintagma nominal, ¿no? He dado la noticia a Pepe, he dado la noticia a ellos. Ese término es una estructura oracional, como hemos estado viendo antes, que tiene un sujeto, que tiene un predicado, que equivale a un sintagma nominal y que desempeña y que por tanto es una subordinación, y es una subordinación sustantiva porque nosotros hemos estudiado que una de las funciones de la subordinación sustantiva es la función de término. Por tanto, ante lo que estamos aquí es ante un término que, en vez de ser un sintagma nominal, como hemos visto en otras ocasiones, recordad que el término dentro de un sintagma preposicional puede ser cualquier tipo de sintagma o estructura oracional, pues sería una subordinada sustantiva, ¿vale? Pues sería una subordinada sustantiva en función de término. Y ahora lo que quedaría ya pues es el análisis de, bueno, quedaría también el análisis de este complemento directo, que lo hemos dejado aquí sin analizar, pero ya sabéis, determinante y núcleo, y la subordinada sustantiva pues analizarla, como hemos visto antes,
Hemos visto antes que el sujeto era quiénes, que es un grupo nominal porque es un pronombre, y que el predicado es han preguntado, que sería un predicado verbal. Y ya pues los análisis no tienen mayor pega, ¿no? En el predicado solamente hay núcleo, y en este grupo nominal sujeto pues también hay exclusivamente un núcleo. Y así hemos terminado el análisis de esta oración. Ya que estamos aquí, vamos a terminar este también para que quede igual de bonito. Noticia es el núcleo y el determinante sería la. Y ya tenemos hecho el análisis completo de esta tercera subordinada sustantiva. Vamos ahora por la cuarta, dentro de un momento. Bueno, pues otra oración. Otra oración en la que, como en las anteriores, nos encontramos con dos verbos. Uno el verbo es y otro el verbo hacerse. Hacerse lo vamos a entender como un verbo pronominal, ¿vale? De nuevo los pasos de siempre. Un sujeto para es, en este caso un sujeto en tercera persona del singular, pues sería la obsesión de Virginia, sería el sujeto, y el predicado es hacerse rica a cualquier precio. Fijaos que en ese predicado podemos hacer sustituciones por pronombre. Podríamos decir que la obsesión de Virginia lo es, ¿vale? Donde lo sustituiría a hacerse rica a cualquier precio. ¿Qué nos indica eso? Pues que estamos ante una oración compleja, porque hay un único verbo principal, que es el verbo es, en este caso un verbo copulativo. Añadimos una barra de función y trasladamos la información que ya hemos establecido. Este sería el sujeto, que es un grupo nominal, y el predicado es hacerse rica a cualquier precio, sería un predicado nominal. Pues ponemos que es un predicado nominal. Ya tenemos la estructura de la oración. El análisis del sujeto pues no tiene mayor problema, ¿vale? El núcleo es obsesión, la sería el determinante, y de Virginia añadimos aquí que es un adyacente, que es un grupo preposicional, y después pues se analiza el grupo preposicional, ¿no? Enlace y el término, que es el grupo nominal Virginia, compuesto por un único elemento, que es el núcleo Virginia. El análisis del sujeto, como veis, ha sido relativamente simple, ¿vale? Nos vamos ahora al predicado nominal. De este predicado nominal tenemos un verbo que hace función de núcleo, de cópula, como queráis. Añadimos e indicamos aquí que el núcleo o cópula es el verbo es. Y todo lo demás hemos visto que es sustituible por un sintagma nominal, por un pronombre, lo es. La obsesión de Virginia es eso, la obsesión de Virginia lo es, la obsesión de Virginia es enriquecerse, es ganar dinero, lo que queráis, ¿no? Todo esto, en definitiva, formaría una única unidad de sentido, un único complemento del verbo es, que es un atributo, fijaos, es sustituible por lo. Por tanto, sería un atributo, pero este atributo es una estructura oracional, tiene un verbo dentro, por tanto es una subordinada, y es una subordinada sustantiva que hace función de atributo. Ponemos aquí el atributo y decimos que es una subordinada sustantiva, ¿vale? Y ya solamente queda pues el análisis de la subordinada sustantiva. Subimos la barra de función. Pensamos cuál puede ser el sujeto del verbo hacer o hacerse, pues sería la tal Virginia, por tanto aquí está omitido, no forma parte de esta oración hacerse rica a cualquier precio, por tanto sería un elemento omitido, y todo lo que hay aquí pues sería el predicado. Añadimos aquí que es un predicado verbal con el sujeto tácito y subimos un elemento para decir que el núcleo es hacerse y que lleva dos complementos. Uno es el sintagma adjetival rica, que tenemos aquí, y otro es la forma en que se quiere hacerse rica, pues a cualquier precio. Quiere hacerse rica así, quiere hacerse rica de esta manera. Rica es un sintagma adjetival. ¿Qué pinta un sintagma adjetival aquí? No caigamos en el error inocente de principiante de decir rica, complemento circunstancial del verbo hacerse. No. Un adjetivo nunca puede ser un complemento circunstancial. Rica se refiere al sujeto, a ese sujeto que hemos dicho que está omitido, que es Virginia.
Y recordad que si hay un elemento en un predicado verbal que se refiere al sujeto, esa función se llama complemento predicativo. Por tanto, lo que tenemos aquí es un complemento predicativo. Complemento predicativo que es un grupo adjetival o un sintagma adjetival compuesto solamente por el elemento rica que haría la función de núcleo. Y a cualquier precio, pues sería el complemento circunstancial. Complemento circunstancial que sería pues un grupo preposicional y ya con los elementos propios del grupo preposicional. El enlace y el término, que sería un sintagma nominal, compuesto por un núcleo, precio y un determinante indefinido cualquiera. Y ya está terminado el análisis de esta oración compleja, en la que hemos visto la cuarta función que puede desempeñar una subordinada sustantiva, que es la función de atributo. A diferencia con los anteriores, fijaos, aquí no hay ningún nexo que relacione la subordinada sustantiva con el resto de la oración. ¿Por qué? Pues porque es una subordinada sustantiva de infinitivo, una construcción de infinitivo que no suelen llevar nexo. Y ya nos vamos al último modelo, a la última función que puede desempeñar la subordinada sustantiva, que veremos en el siguiente análisis. Nos vemos en un instante. Aquí está la última oración. Vio a su hermano trepar por la pared. Como siempre, hacemos el primer paso del procedimiento, que es identificar los verbos. En este caso tenemos el verbo vio y el verbo trepar. El segundo paso es buscar el sujeto y el predicado de cada verbo. El sujeto de vio es tercera persona del singular, se supone que será él, quien sea, alguien que no está presente en la oración, por tanto es un sujeto que está omitido. El predicado de vio, bueno, pues esta persona tuvo que ver a alguien y tuvo que ver a alguien haciendo lo que sea, ¿no? Bueno, vio a su hermano trepar por la pared, sería el verbo vio con dos complementos, uno a su hermano y otro trepar por la pared. Vamos a trasladar estas conclusiones a nuestro esquema de análisis, ¿no? Añadimos la barra de función, como el sujeto está omitido, todo lo que tenemos aquí es un predicado verbal con el sujeto tácito, omitido, elíptico o como queráis llamarlo. Subimos una barrita y decimos que en este predicado hay un núcleo, que es el verbo vio, y los complementos que lleva. Bueno, lo primero que debemos saber es qué es lo que vio, a qué persona vio, es decir, cuál es el objeto de la acción verbal. Bueno, pues está claro que aquí quien sea vio a su hermano. Fijaos, lo puedo sustituir por lo vio trepar por la pared. Fijaos, si lo sustituyo por lo, ese lo solamente sustituye a su hermano. No sustituye a su hermano trepar por la pared. Lo vio trepar por la pared. Eso nos demuestra que estamos ante dos complementos independientes. Uno es a su hermano y el otro trepar por la pared. El complemento que es sustituible por lo es el complemento directo, que es un sintagma preposicional, ¿vale? Complemento directo, que es un sintagma preposicional, aceptamos, y después el otro complemento es trepar por la pared. Pero trepar por la pared es una construcción oracional, porque lleva un verbo, el verbo trepar, hay una acción. ¿Qué complemento desempeña esta acción oracional? Fijaos, esta acción se refiere a su hermano, nos dice algo del hermano. No debemos caer en el error de decir, esto es el complemento circunstancial del verbo vio. En absoluto, porque trepar por la pared no tiene nada que ver con la acción de ver. No es una circunstancia extraverbal de vio. No, pues no es por tanto el complemento circunstancial. Trepar por la pared se refiere a su hermano, a hermano. Y hermano es el complemento directo. Y ahora hacemos memoria de lo que hemos visto en la teoría de la oración simple, cuando hablamos de los complementos de la oración, y cómo hay un complemento que es el complemento predicativo, que lo hemos visto también en la oración anterior. El complemento predicativo es un complemento que va en un predicado verbal y que se refiere o al sujeto, como lo vimos en la oración anterior, o al complemento directo, como es en este caso. En este caso se refiere al complemento directo, a su hermano. Estamos, por tanto, ante un complemento predicativo. Lo que pasa es que ese complemento predicativo
no es un sintagma nominal ni adjetival, sino que es una estructura oracional, una subordinada sustantiva en este caso, ¿vale? Bueno, pues lo indicamos, complemento predicativo y subordinada sustantiva. Fijaos, nos sale aquí la opción poner del complemento directo. Bueno, pues lo ponemos del complemento directo porque es un complemento predicativo del complemento directo. Y ya solamente nos queda pues terminar los análisis, ¿no? En el grupo preposicional complemento directo, pues tenemos el enlace, el término, ya vamos rapidito, que es un grupo nominal, y subimos un elemento para decir que hermano es el núcleo y que sube el determinante, y nos vamos aquí, ¿no? A la subordinada sustantiva. Trepar por la pared. Un sujeto para trepar no está presente en la oración. Hombre, sabemos que es el hermano a quien se refiere, pero no está presente en la oración trepar por la pared. Sería, por tanto, un elemento omitido. Lo que tenemos aquí es, por tanto, solamente predicado, un predicado verbal. Subimos un análisis, un nivel de análisis, y decimos aquí que esto es un predicado verbal con el sujeto tácito. En este predicado verbal tenemos un núcleo, que es el verbo trepar, y un único complemento por la pared, que es un sintagma preposicional, que nos indica algo extraverbal, una acción, una realidad extraverbal, parte del contexto extraverbal del núcleo, que sería por tanto el complemento circunstancial, pues un complemento circunstancial que es un grupo preposicional. Y ya pues terminamos, ¿no? Los elementos, que es el enlace, el término, que sería un sintagma nominal, y subimos para indicar que pared es el núcleo y el determinante. Y ya tenemos, vamos a poner esto un poquito más chico para que se vea. Ahí está. Y ya tenemos hecho el análisis de toda esta oración compleja. Recordad, compleja porque hay un único verbo principal. Y así hemos estado viendo en estos 5 análisis 5 funciones que puede desempeñar una subordinada sustantiva. Espero que os hayan servido estos análisis sintácticos y os haya aclarado los problemas que os puedo plantear. Ahora solamente queda pues seguir practicando con la hoja de oraciones que tenéis para la práctica semanal y para vuestra práctica personal, y asimilar bien los conceptos y tirar para adelante, que no es tan difícil. Bueno, como os he dicho en otras ocasiones, buenas noches y buena suerte.